生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 631 al 635. En primer lugar, William seguía teniendo claro que no había destruido por completo al partido Asunder en aquel entonces. Era casi imposible. La influencia de Victor Rookwood era significativa en toda Escocia, como lo demuestra el hecho de que podía llevar a cabo abiertamente actividades ilegales alrededor de Hogwarts. Por supuesto, parte de la razón era que el director de Hogwarts en ese momento no era alguien tan responsable como Dumbledore. Dicho esto, el despertar del talento profético entre los remanentes del partido Asunder tiene sentido. Pero William entrecerró los ojos, algo desconcertado, porque una vez pensó que había trascendido los 3 reinos y estaba más allá de los 5 elementos. Sybil Trelawney, tataranieta de la famosa profetisa Cassandra Trelawney, hizo una vez una profecía sobre el destino de Voldemort, que Dumbledore aseguró firmemente a William que era genuina y fidedigna. En aquel momento, desde luego no se trataba de un charlatán que pretendía ser misterioso. William le creyó a Dumbledore, pero la profecía estaba equivocada. La muerte de Voldemort sí estaba relacionada con Harry, que nació a finales de julio, pero no tan estrechamente como describía la profecía. Voldemort murió a manos de William Richard. Dumbledore estaba desconcertado por esto, incluso ahora no ha descubierto la razón. Pero William lo comprendió. Como viajero incansable, sabía muy bien que este mundo era un mundo ficticio, construido con palabras. Aunque no conocía bien la trama original de Harry Potter, entendía que un personaje como él, con un poder de combate exagerado, definitivamente no aparecería en la literatura infantil. Así que no le sorprendió poder romper la profecía, pero ahora, la profecía de alguien lo incluía a él. William tamborileó suavemente con las yemas de los dedos sobre la mesa de madera, como si llamara a la puerta del alma desprotegida de Davidson. Aquellos fragmentos de memoria profundamente enterrados, que ni siquiera el propio Davidson podría recordar, aparecieron ante William como trozos de cristal rotos. Profeta, y William deslizó la palma de la mano, con la expresión relajada de su rostro ligeramente contenida. Pronto, un fragmento con forma de pirámide flotó frente a él. En ella, una figura con túnica negra y presencia sombría se encontraba de pie sobre una plataforma elevada, aparentemente pronunciando un discurso. Cabe decir que esta imagen encajaba muy bien con la impresión estereotípica que William tenía de un genio del mal, al igual que Elbo en su primera aparición, que también tenía una imagen de villano similar. Un villano de lo más estereotipado. William comentó en silencio, ampliando el fragmento de memoria frente a él, y luego pulsó el triángulo en la parte inferior del fragmento. Comenzar reproducción. Al oír la voz femenina mecánica, el profeta que pronunciaba el discurso comenzó a moverse. Y nuestro territorio ha sido invadido, nuestros compañeros han sido asesinados, ese demonio que no debería haber existido no nos consideraba parientes, una vez nos alegramos de su desaparición. Y ahora, tal como lo vi una vez, ese demonio ha regresado, sin cambios. Sabemos que su existencia es un error. Debe ser corregido. Y bueno, parece que este profeta no es del tipo de enigma silencioso. Al escuchar el apasionado discurso que resonaba en sus oídos, William entrecerró los ojos. Aunque casi todo el contenido era una maldición sobre él, William aún pudo captar algunas palabras específicas de la boca de aquel profeta. Error, correcto, y como viajero que recorre el mundo, la crudeza de esas palabras me resultaba evidente. Tras obtener la información que buscaba, William dejó de ejercer presión y control mental. Frente a él, Davidson se desplomó en la silla como un charco de barro, perdiendo completamente el conocimiento. Al instante siguiente, el paisaje de la cabaña se desvaneció como una marea que retrocede, y William se encontró de nuevo en aquel frío bosque nevado. Los copos de nieve que acababan de flotar ante él apenas se habían posado en el suelo. ¿Eso es todo?
Aunque William había completado el interrogatorio en el sueño, e incluso había visto un discurso completo, en realidad, solo había transcurrido un instante. Así pues, desde la perspectiva de Grindelwald, William simplemente agitó ligeramente su varita mágica, y entonces aquel hombre se desmayó al instante con un chasquido. Además, no pasó nada. William no respondió de inmediato, sino que primero hizo un gesto con la mano para indicarle a Lucius que se llevara al hombre inconsciente. «Trátalo bien, no dejes que muera». «Sí, señor». Lucio respondió respetuosamente, y un grupo de individuos vestidos con túnicas negras se desaparecieron, yendo y viniendo apresuradamente. Cuando solo quedaban los dos en el bosque, William giró la cabeza y dijo: «Está decidido. Bajo el liderazgo de un profeta, el grupo de Asunder se prepara para vengarme». William hizo una pausa, pero no expresó sus otras sospechas. Al oír esto, Grindelwald frunció el ceño instintivamente. ¿Un profeta? ¿No es acaso un charlatán que se hace pasar por místico? Evidentemente, ante semejante plazo, cualquier mago experimentado se preguntaría en primer lugar si la otra parte es un charlatán fraudulento. Aunque el propio Grindelwald fuera medio profeta. Probablemente no. William negó con la cabeza, mirando el cielo nocturno, fragmentado por las ramas de los árboles. Por lo que recuerdo de ese tipo, vi algunas cosas, ahora, tal vez tenga que desaparecer por un tiempo. Tendrás que encargarte de esto con el viejo Dumbledore, ¿piensas ir personalmente? Grindelwald se quedó un poco desconcertado. Probablemente sea una trampa. Por supuesto, definitivamente es una trampa. Entonces, ¿por qué sigues? Así que Los labios de William se curvaron en una sonrisa confiada mientras replicaba. Mientras tanto, al otro lado. La conversación entre Atenea y Hera también estaba llegando a su fin, esto ocurría justo cuando las dos diosas se habían conocido. No, creo que es demasiado arriesgado. Al escuchar la propuesta de Atenea, Hera casi instintivamente negó con la cabeza y se negó rotundamente, frunciendo el ceño. Aunque lo digas, no creo que ese demonio sea invencible. Probablemente no lo sepas, esa persona desapareció del mundo durante un tiempo, igual que nosotros. No, espera, ¿qué quieres decir? Atenea, que estaba dispuesta a seguir persuadiendo, hizo una pausa, algo desconcertada, y preguntó. Parece que no lo sabías, payas, que William tiene enemigos además de nosotros. Los labios de Hera se curvaron, aparentemente complacida de saber más que Atenea. Se levantó del sofá, se puso de nuevo la capucha gris y su forma comenzó a transformarse. Pronto, un hombre de aspecto mucho más rudo apareció en el centro de la habitación. Ejem, sígueme. Dicho esto, entró en la chimenea verde y exclamó suavemente. Nido del águila. El hombre transformado de Hera desapareció entre las profundas llamas verdes. Tras un instante de vacilación, Atenea decidió seguirla y entró en la llama parpadeante del horno. Acompañada de una familiar sensación de compresión y rotación, al instante siguiente apareció en un lugar completamente distinto al de antes. El aire cálido y húmedo fue reemplazado por una atmósfera fría y seca, mezclada con polvo y un olor penetrante. Atenea alzó la vista y se encontró con un techo rocoso casi infinito sobre ella. Este es el nido del águila. A su lado, Hera comenzó a mostrarle el lugar a Atenea. Desde que se destruyó el nido del dragón, los cazadores furtivos han centrado su atención en esta zona. Aproveché la oportunidad para reemplazar a uno de los miembros más veteranos. Hera señaló su rostro curtido, indicando que se trataba de la miembro de alto rango del grupo de cazadores furtivos a la que había sometido. Y en Europa, hay otras dos personas en mi misma posición, una de ellas es Ernest, pero ahora está desaparecido, así que el poder ha caído en mis manos y en las de otra persona. Oms. Es una serpiente astuta. Nunca he visto su verdadero rostro ni he sabido su nombre. Lo único que sé es que todos lo llaman así. Hera hizo una pausa y luego continuó. El profeta. Atenea se dio cuenta rápidamente de que estaban en una enorme cueva excavada en la roca. Aquello era el nido del águila, una de las bases principales de la organización de cazadores furtivos, situada en lo profundo de una cordillera en el norte de Europa.
A diferencia de la base periférica en París, disfrazada de mercado, el nido del águila era claramente más secreto y estaba fuertemente custodiado. Parecía que todo estaba prohibido en ese lugar. Guardias uniformados patrullaban la zona, las paredes de roca estaban iluminadas con antorchas y la luz parpadeante del fuego proyectaba sombras alargadas de los guardias sobre las superficies irregulares de la piedra. Sus ojos eran penetrantes y desprendían un fuerte olor a sangre. Sus varitas mágicas estaban visiblemente guardadas en las fundas de cuero que llevaban en la cintura. Al ver al hombre que caminaba delante de ellas, asintieron levemente a modo de saludo. Luego, su mirada se posó brevemente en Atenea, con un atisbo de escrutinio, pero se desvió rápidamente ante una mirada discreta de Hera. Tras presentarles todo lo que las rodeaba, Hera guardó silencio y guió a Atenea a través de una serie de intrincados pasadizos de roca. Finalmente, llegaron a una pesada pero discreta puerta de piedra. Hera extendió la mano, la presionó contra el centro de la puerta y, con un destello de resonancia mágica, la puerta de piedra se abrió silenciosamente. Al entrar, las antorchas escasamente encendidas en las paredes comenzaron a iluminarse, y la mirada de Atenea se sintió inmediatamente atraída por la docena de braseros dispuestos circularmente en el suelo. ¿Qué es esto?, parpadeó, mostrando una expresión nostálgica. Sí, muy nostálgico, todavía utilizan métodos de comunicación de aquella época. Mientras hablaba, Hera le indicó a Atenea que se colocara en las sombras, a lo que ésta asintió y se ocultó. Así, Hera caminó hasta el brasero más interno, respiró hondo y agitó silenciosamente su mano derecha, que sostenía la varita mágica. ¡Zas! Acompañado del sonido del aire ardiendo, llamas de colores se encendieron en los braseros que la rodeaban. Entonces, 3 llamas tomaron forma lentamente, transformándose en 3 figuras vestidas con túnicas. Todos. La voz grave de Hera resonó en la cámara de piedra. Todos ustedes tienen muy clara la situación. Los enemigos a los que nos enfrentamos son mucho más problemáticos de lo que habíamos previsto. Por supuesto que lo tenemos claro. Una risa ronca resonó de repente desde la proyección más cercana, una voz inquietante como papel de lija flotando. Ramsey, parece que tu gran resurgimiento ha empezado mal. Vi noticias recientes. Se han perdido casi la mitad de las bases en Europa. La voz sonaba frívola, pero cualquiera podía percibir la acusación que contenía. Ramsey. ¿Esa es su identidad ahora? Atenea miró a Hera, que no había recuperado su aspecto original, con el ceño ligeramente fruncido. Phoenix, este no es momento para conflictos internos. Hera negó con la cabeza, con voz tranquila. Esa criatura tiene un ejército disciplinado y poderoso bajo su mando. Sí, un ejército. Esto es una guerra, caballeros. Yo sola no puedo detenerlo. Creo que debemos unirnos. ¿Unirnos? ¿Con qué? Otra voz resonó desde otro lado, cargada de sarcasmo. Ni siquiera sabes dónde están y qué planea hacer a continuación, ¿me equivoco, profeta? ¿O es que, una vez más, no has visto nada? Atenea siguió la voz, y su mirada se posó naturalmente en la silueta silenciosa de la llama que había permanecido en silencio desde su aparición. Vestía una voluminosa capa, con la capucha bajada para ocultar por completo sus rasgos faciales, dejando visible solo el vago contorno de su barbilla. A medida que las preguntas surgían, la cámara de piedra quedó en silencio al instante. Incluso el crepitar de las llamas era perceptible. Todos contuvieron la respiración instintivamente, fijando simultáneamente su mirada en aquella figura encapuchada. La figura vestida de negro, apodada el profeta, no respondió al sarcasmo mordaz. Giró la cabeza, como si su mirada, oculta tras la sombra de la capucha, se dirigiera hacia la sombra que se escondía trasera. Sin darse cuenta, el corazón de Atenea se tensó. Sabía que, al comunicarse mediante llamas mágicas, solo podían ver a través de las otras llamas. Para el profeta, la sombra detrás de Hera debería haber estado vacía. Entonces, ¿era mera coincidencia, o era? Él viene para acá. Antes de que Atenea pudiera comprender el razonamiento, la figura vestida de negro apartó repentinamente la mirada, y su voz ronca resonó en el aire. Aquí.
¿Qué quieres decir con aquí? La silueta burlona pareció titubear ante sus palabras, frunciendo el ceño con aparente confusión. Aquí, ya le he tendido una trampa, la pequeña serpiente que usé como señuelo ha sido capturada. Espera, ¿qué has hecho? Interrumpió el discurso del profeta, con voz sorprendida. Espera, ¿qué has hecho? ¿Por qué no he oído nada al respecto? Aquí. ¿Qué quieres decir con aquí? La silueta burlona pareció titubear ante sus palabras, frunciendo el ceño con aparente confusión. Aquí, ya le he tendido una trampa, la pequeña serpiente que usé como señuelo ha sido capturada. Espera, ¿qué has hecho? Interrumpió el discurso del profeta, con voz sorprendida. Espera, ¿qué has hecho? ¿Por qué no he oído nada al respecto? Mientras las palabras, que a los demás les parecieron algo arrogantes, se pronunciaban, la llama que representaba al profeta, ardiendo en la más absoluta oscuridad, se extinguió repentinamente sin dejar despedida ni explicación alguna, desvaneciéndose como si nunca hubiera existido. Así, la cámara de piedra quedó sumida en un breve y absoluto silencio. Las otras dos proyecciones de llamas también parecían aturdidas, con sus vagos contornos en forma de fuego que brillaban ligeramente en el aire. Unos segundos después, se oyó una risa proveniente de la llama naranja rojiza perteneciente a Phoenix, una risa imposible de distinguir entre burla y suspiro. Buena suerte, Ramsey. Su voz denotaba una especie de frivolidad indiferente, y luego su llama también se extinguió con un soplo. La última proyección, con su llama de color ocre apagado, parpadeó levemente, pareciendo mirar a Hera con ojos invisibles, una mirada mezclada con un dejo de compasión indescriptible, antes de disiparse también silenciosamente en el aire. Sí, como ya se mencionó, un grupo de magos negros se reunió para obtener beneficios personales. ¿De verdad esperabas que no lo abandonaran todo? Pronto, la oficina volvió al silencio, con solo la fantasmal llama azul frente a Hera aún encendida, cuyo suave parpadeo proyectaba su sombra sobre el áspero muro de piedra, alargándose y retorciéndose gradualmente. ¿Qué quiso decir ese tipo hace un momento? Atenea emergió de las sombras, con sus ojos color oro fundido fijos en el lavabo de ébano ahora vacío, el ceño fruncido, y al observarla con más detenimiento, se podía vislumbrar una pizca de inquietud, apenas disimulada, en lo profundo de su mirada. Probablemente comprendía algo, pero evidentemente, aún quería escuchar la respuesta con sus propios oídos. ¿Qué significa trae a ese tipo? ¿Qué hizo? Hera no respondió de inmediato. Ella giró la cabeza para mirar a la primera y preguntó seriamente. Payas, ahora mismo necesito tu juicio más objetivo, dejando de lado el miedo, analiza con tu orgullosa sabiduría. Si unimos fuerzas, junto con el nido del águila, has investigado a los cazadores furtivos. El número de cazadores furtivos ahora es aproximadamente la mitad de lo que era antes, con todas nuestras fuerzas, enfrentándonos a ese demonio de frente. ¿Cuáles son nuestras posibilidades? ¿Dejar de lado el miedo? El cuerpo de Atenea tembló imperceptiblemente. Diablos, eso era lo único que no podía dejar de lado. La mera hipótesis de afrontarlo de frente la transportó de nuevo a aquella noche de desesperación, aquella figura invencible, al poder opresivo e imponente, a la boca del hombre que se curvaba en una sonrisa sarcástica. Aunque se comportó de forma extremadamente sarcástica al marcharse, a juzgar por el hecho de que no tuvo tiempo de acabar con Hefesto, en ese momento estaba muerta de miedo. Los recuerdos de Pesadilla surgieron como una marea. Entonces, cerró los ojos con fuerza, luego los volvió a abrir, dejando solo absoluta certeza y un pánico residual en sus pupilas, y su voz tenía una leve, casi imperceptible, sequedad. Cero, era, absolutamente cero, ni siquiera luchó contra nosotros. El ataque con toda la fuerza de Ares solo le hizo un pequeño rasguño a su dragón de fuego mascota. Eso no fue una batalla, fue solo, un flechazo unilateral, una casualidad como la mía, no volverá a ocurrir. Sus palabras fueron firmes e irrefutables. Al oír esto, Hera asintió en silencio, aceptando plenamente el veredicto. Bien, ahora dime, ¿cómo lo atraíste? Atenea siguió insistiendo, la ominosa premonición en su corazón se apretaba como una enredadera fría.
No es lo que me estoy imaginando ahora mismo, ¿verdad? El mes pasado, uno de los dos principales nidos de cazadores furtivos en Europa, el nido del dragón, fue erradicado. La voz de Hera también se fue apagando. Así que, es muy probable que William Richard se dirija al nido del águila, que está aquí. Hizo una pausa y continuó explicando. Este es el mayor y último bastión importante para los cazadores furtivos en Europa. Si este lugar se convierte en, pero al mismo tiempo, Atenea interrumpió casi instintivamente a la otra, exclamando. Debemos irnos inmediatamente. Su voz denotaba una insistencia urgente. Estos cazadores furtivos, estos recursos, pueden abandonarse. Solo si sobrevivimos tendremos una oportunidad. En ese momento, el miedo la hizo tomar una decisión absoluta. Según su parecer, debía evitarse cualquier riesgo de enfrentarse a William. Un atisbo de lucha y reticencia brilló en los ojos de Hera. Había dedicado más de medio año a gestionar la identidad de Ramsay, infiltrándose e intentando controlar la organización de cazadores furtivos, a costa de innumerables esfuerzos, pero ahora, la urgencia casi histérica de Athena finalmente superó la pequeña reticencia que albergaba en su corazón. Entonces vámonos. Hera dijo con firmeza. Los dos salieron de la habitación uno tras otro, desandando sus pasos, y al entrar, se precipitaron hacia la chimenea encendida. Hera agarró un puñado de polvos flu y gritó. Mercado negro de Ruanda. Luego esparció los polvos sobre las llamas. Como era de esperar, las llamas no se volvieron de color verde esmeralda. Los polvos flu crepitaron en las llamas de color naranja rojizo y luego, nada. Las llamas conservaron su color original, como si solo se hubiera arrojado arena común. ¿Qué está sucediendo? El rostro de Atenea palideció ligeramente y apretó el puño instintivamente. Hera guardó silencio un momento, lo intentó de nuevo y, con el mismo resultado, se le encogió el corazón. La red flu se ha cortado. Aparecer. Atenea respondió de inmediato, con un tono que denotaba una fugaz esperanza. Sin esperar a que Hera respondiera, se concentró con impaciencia, agitando la mano derecha, pero el espacio a su alrededor parecía forjado en acero, sólido hasta un punto opresivo, y su poder mágico era incapaz de moverlo lo más mínimo. Aquí siempre ha existido un círculo mágico antiapariciones. Al oír las palabras de Hera, el miedo en los ojos de Atenea casi se desbordó. Se obligó a respirar profundamente, su cerebro trabajando frenéticamente junto con la adrenalina. Entonces, hay otras maneras de salir. ¿Un pasaje secreto? ¿O algún otro método? Hera respiró hondo, asintió y dijo. Sí, altares, hay varios altares antiguos alrededor de la cueva, con runas de teletransportación inscritas. Los cazadores furtivos los usan para transportar grandes mercancías o animales, ya que no se puede meter un dragón de fuego por una chimenea, abre el camino. Atenea interrumpió a Hera, insistiendo con vehemencia. Así pues, Hera no se demoró más, y ambas se pusieron rápidamente mantos que ocultaban sus formas y auras, y cruzaron la puerta de piedra. Con la cabeza gacha, Hera guió a Atenea, marchando velozmente hacia el altar más cercano. La estructura de este nido del águila es similar a la del anterior nido del dragón, ambos se expandieron a partir de una gran red de cuevas naturales, con complejos pasajes internos como un hormiguero. Al principio, por motivos de seguridad, todos los pasajes naturales que conectaban con el mundo exterior y que los muggles pudieran descubrir fueron sellados por completo, dependiendo únicamente de medios mágicos para la entrada y salida diarias. Esto también significaba que, si los polvos flu y la aparición fallaban, esos antiguos altares de teletransporte serían la única esperanza. A menos que lancen con fringo contra la pared 800 veces, evitando al mismo tiempo que se derrumbe toda la cueva. Poco después, los dos llegaron al altar situado al final de un camino secundario y apartado. Era una vasta cámara de piedra, con una plataforma circular construida con piedras de color marrón rojizo en el centro, que supuestamente estaba tallada con intrincadas y antiguas runas mágicas. Sí, se supone que debería ser. Cuando Hera se acercó, sintió un nudo en la garganta al instante. ¿Cómo lo operamos? Atenea miró a su alrededor algo desconcertada. ¿Cómo es posible?
Pero Hera, confundida, extendió la mano y tocó la fría plataforma de piedra, sintiendo solo frío en las yemas de los dedos. ¿Qué ocurre? Al ver a la Hera, un tanto inusual, Gordon sintió de repente una especie de Atenea en su corazón. En ese momento, un grupo de guardias de cazadores furtivos pasó por detrás de ellos. Entonces, Hera dio un paso al frente de inmediato, interceptó al líder del escuadrón, reprimió su ansiedad y preguntó con voz áspera y disimulada. ¿Qué pasó con las runas del altar? ¿Quién hizo esto? El jefe de escuadrón reconoció la apariencia de esta persona de alto rango, saludó respetuosamente y luego mostró un atisbo de confusión en su rostro. Lord Ramsay, ¿no lo sabe? Fue la orden del profeta esta mañana. Dijo que para hacer frente al posible ataque, era necesario concentrar el poder mágico, por lo que todos los nodos de teletransportación innecesarios fueron cerrados temporalmente. De acuerdo, lo entiendo. Hera pronunció estas palabras entre dientes y despidió al equipo de patrulla con un gesto. Se volvió hacia Atenea, con el rostro algo disgustado. Ese bastardo lo planeó todo, maldita sea, no me informaron de nada. ¿Y tú qué sabes? Atenea guardó silencio por un instante. Claramente, al final no expresó la crítica que no contribuiría a la unidad. La mujer respiró hondo. ¿No hay otra manera? No. Hera parecía algo perdida, sobre todo porque los dioses de este lugar no eran más que magos comunes que se hacían pasar por deidades, y Hera, miles de años atrás, era simplemente la esposa del jefe de una tribu de hombres salvajes. A pesar de ser venerada como la emperatriz celestial, carecía de la actitud maternal de una madre. Por no mencionar que también le asustaba un poco William, a quien Athena mencionó, conociendo la fortaleza psicológica de su novia, capaz de hacerla evaluar de esa manera. Así, Atenea guardó silencio por un instante, y una chispa de determinación brilló en sus pupilas doradas como el fuego. Cuando desaparecieron todas las vías de escape visibles, la mujer comprendió por completo que retirarse y entrar en pánico eran totalmente inútiles en ese momento. Ve a buscarlo. Su voz recuperó parte de su calma, pero la tensión en su mandíbula revelaba que no estaba realmente tranquila. Ya que el profeta de ese surco está seguro de que puede resolverlo todo, puesto que nos ha atrapado aquí, vamos a buscarlo. Si de verdad tiene un método, podríamos aprovechar la oportunidad, y si pretende enterrarnos a todos juntos. No continuó hablando, pero el brillo frío en sus ojos lo decía todo. Está bien. Hera asintió. Era evidente que Atenea se había convertido en el pilar fundamental. Intercambiaron una mirada antes de reanudar la marcha, adentrándose aún más en la cueva. A diferencia de los pasillos relativamente estrechos que había antes, cuanto más cerca del centro de la cueva, más espacioso se volvía el espacio. Cuando ambos cruzaron el último arco fuertemente custodiado, la escena que se extendía ante ellos se abrió de repente. Se trataba de una inmensa caverna natural, inimaginable, como si el vientre de una montaña hubiera sido completamente ahuecado. Una cúpula de piedra caliza se alzaba imponente, a por lo menos 30 metros del suelo, con innumerables estalactitas gigantes que parecían espadas colgando, algunas cubiertas de musgo que emitían una luz azul fantasmal o una luz verde espantosa, proporcionando la única fuente de luz y envolviendo todo el espacio en un brillo extraño y brumoso. Y en el centro de aquel lugar había un altar más grande, pero aparentemente mucho más nuevo. Más bien, parecía recién construido. El altar abarcaba una vasta área, con forma más bien cuadrada, construida con unas piedras gigantes pálidas desconocidas, formando un círculo perfecto con un diámetro superior a los 300 pies. Sobre la superficie del altar había runas de color oro pálido densamente agrupadas, visibles a simple vista, que parpadeaban con una luz tenue como si respiraran, mientras que alrededor del altar había figuras esporádicas envueltas en capas grises, miembros de los Aswinder. La persona que Hera y Atenea buscaban estaba justo en el centro del altar. El profeta, aún envuelto en una túnica que parecía absorber toda la luz, estaba casi completamente envuelto en sombras por la enorme capucha. Estaba de espaldas a la entrada, mirando el musgo que se movía sobre la cúpula, o tal vez, esperando algo.
Hera subió con paso firme los fríos escalones de piedra del altar, su ira contenida casi rompiendo su voz áspera y disimulada, preguntó con dureza. Maldita sea. ¿Qué demonios estás tramando? Cortar la red Flu es una cosa, pero ¿por qué destruir el altar de teletransportación? Una acción tan importante, ¿por qué no la discutiste con anticipación? No olvides que fui yo quien te acogió después de que te echaran del nido del dragón como a perros callejeros. La espalda del profeta permaneció inmóvil, como una fría estatua de piedra. No fue hasta que Hera se le acercó por detrás que él, lentamente y a un ritmo extremadamente constante, se dio la vuelta. A la sombra de la capucha, Hera no podía ver su rostro, pero sentía una mirada fría que recorría el suyo. Conversar. La voz del profeta era apagada, su tono denotaba indiferencia desde lo alto. Tú y esta, distinguida dama que está a tu lado, ¿no sois también como perros callejeros expulsados del trono divino del monte Olimpo? Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Hera se quedó paralizada como si le hubiera caído un rayo. Detrás de ella, Atenea también apretó con más fuerza su varita de sauce, oculta en la manga, con los nudillos ligeramente pálidos por la fuerza excesiva. Hera abrió la boca, aparentemente intentando defenderse a la fuerza o proferir alguna amenaza. Pero el profeta pareció reír brevemente, una risa corta y carente de calidez. ¿Me equivoco? La emperatriz celestial era y la diosa de la sabiduría, Atenea. Justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, Atenea casi no pudo contenerse y quiso actuar primero. Rotura, un sonido ensordecedor, como si una tela se estuviera desgarrando con fuerza bruta, provino repentinamente de arriba. Todos los presentes en la plaza del altar alzaron instintivamente la cabeza hacia el sonido, para ver una garra de dragón de un negro intenso que brillaba con una luz púrpura, abriendo lentamente una grieta espacial fracturada. Vaya, qué animado está todo, ¿eh? Parece que no me perdí la fiesta. He oído que alguien se está uniendo aquí, me apunto. Simultáneamente, una voz despreocupada y casual resonó desde el otro lado de la grieta espacial. Mientras la grieta espacial seguía expandiéndose, como una herida abierta a la fuerza en el mundo, los bordes de la grieta parpadeaban con arcos púrpuras inestables y peligrosos. Instantes después, un feroz dragón de fuego surgió repentinamente de ella, con sus espolones óseos dentados y escamas oscuras brillando con un frío lustre metálico en la penumbra. Norbert escudriñó lentamente las figuras parecidas a hormigas que se encontraban debajo, con sus pupilas verticales de color amarillo apagado. Un gruñido sordo y retumbante emanaba de su garganta como un trueno lejano, cargado de amenaza. Un aliento caliente, acompañado de olor a azufre, exhaló, distorsionando ligeramente el aire circundante. Sobre el lomo del dragón, William permanecía allí tranquilamente, su figura tan firme como una roca, el dobladillo de su abrigo azul oscuro ondeando suavemente con el viento que soplaba desde la grieta. Cuando la musculosa cola del dragón salió por completo de la grieta, el espacio se cerró rápidamente tras el hombre y el dragón, como si nunca hubiera existido. Sobre el lomo del dragón, William se inclinó ligeramente hacia adelante, un gesto sencillo pero que denotaba dominio. Su mirada recorrió rápidamente cada rostro que se encontraba debajo. ¡Oh, qué coincidencia! El ratoncito fugitivo se esconde aquí. Su voz no era fuerte, pero se oía con claridad a decenas de metros de distancia, llegando a los oídos de Atenea con un tono burlón, como de juego del gato y el ratón. Eras difícil de encontrar. Los labios de Atenea se apretaron con fuerza, y la mano que sujetaba la varita mágica en su manga se puso blanca por la presión. El miedo y la humillación se entremezclaron en sus pupilas, pero se obligó a guardar silencio por un momento, con la espalda erguida, que parecía especialmente rígida. Poco después, la mirada de William se posó perezosamente en la figura que estaba a su lado, arqueando una ceja como si descubriera algo interesante, y su tono se volvió más frívolo. Eso debe ser, oh. Imitando el gesto de Snape de arrastrar la nota, mirando de arriba a abajo, el gusto de Zeus es realmente, las leyendas son ciertas, el señor Dios Rey es en efecto indiscriminado, atractivo para todas las edades. Esta burla desató instantáneamente la furia de Hera.
Al no haber experimentado nunca una palada, todo el miedo de Hera provenía en realidad de Atenea, y no era algo sólido. «¡Cállate, blasfemo!». Hera lanzó un grito, el poder mágico la envolvía, su tosca apariencia ondulaba como una ola, distorsionándose lentamente, para luego revelar de nuevo su rostro verdaderamente grandioso y lujoso, su cabello castaño oscuro ondeando sin viento. Pero William, con total indiferencia, se limpió los oídos. «Está bien, hoy no estoy aquí para ustedes dos». Su mirada recorrió a las dos mujeres que parecían agradables por fuera pero apestaban a decadencia interior casi hasta el punto de provocar náuseas, y se posó en la figura cubierta con una capa y una capucha en el centro del altar. «Bueno, déjame terminar primero lo mío, luego hablaremos de tus problemas». Dicho esto, saltó del lomo del dragón, cayendo rápidamente pero aterrizando con la ligereza de una pluma, sin hacer ruido alguno. Norbert también aterrizó detrás de él, exhalando chispas en su aliento, su enorme cuerpo protegiendo vagamente a William, sus ojos vigilantes escudriñando constantemente los alrededores. Entonces, William comenzó a caminar hacia varias personas, sus pasos claros en el repentino y escalofriante silencio, mientras Atenea y Hera contenían la respiración casi instintivamente, ahora solo capaces de esperar a que la trama se desarrollara. El partido de Aswinder. Finalmente, William se detuvo a 10 pasos de la figura vestida de negro, con un tono inexpresivo, sin preguntar, sino más bien confirmando una etiqueta. La pesada capucha se movió ligeramente, como si asintiera. Entonces, sin previo aviso, una luz verde cegadora y fantasmal brotó de la manga de William como una serpiente venenosa que emerge de su madriguera, desgarrando el aire con un aura mortal y el chillido característico de la maldición asesina, impactando con precisión y sin error en el pecho de la figura vestida de negro. Auge. Con un sonido amortiguado. El cuerpo de la figura vestida de negro se puso rígido de repente, para luego desplomarse inerte como una marioneta con los hilos cortados, desparramándose sobre el frío suelo del altar. La capucha se deslizó, revelando el rostro pálido y desconocido de un hombre de mediana edad, con los ojos muy abiertos, el último destello de vida en sus pupilas extinguido. Todo sucedió demasiado rápido. Atenea y Hera quedaron atónitas. Anticipaban todo tipo de posibilidades. Un feroz enfrentamiento, extraños medios mágicos, tal vez incluso magia prohibida apocalíptica, sin embargo, nunca esperaron que esta figura, que había montado semejante espectáculo, arrastrándolos incluso consigo, que había identificado con precisión sus verdaderas identidades 2 minutos y medio antes, fuera derrotado tan fácilmente, incapaz siquiera de oponer una defensa adecuada o esquivar. Una sensación de absurdo les ahogaba. Si este profeta no era más que una amenaza vacía, entonces lo que ahora les suponía enfrentarse seguía siendo el invencible William Richard, ese demonio. Los dos intercambiaron una mirada, confirmando que ese era el mejor camino a seguir. Encuentra la manera, escapa. Sin embargo, las cosas no se desarrollaron como el dúo había imaginado. Al ver caer al profeta, William primero se burló instintivamente. ¿Qué? El profeta no previó esto. Pero luego hizo una pausa, su expresión se ensombreció ligeramente, incluso frunció el ceño. Su mirada se detuvo un instante en el cadáver en el suelo, luego se dirigió más allá. Desde la perspectiva de William, una fina niebla negra, casi transparente, pero aún visible, parecía tener vida propia, arrastrándose lentamente desde las cuencas de los ojos de la figura vestida de negro, para luego disiparse en el aire. Al instante siguiente, se reagrupó en el aire y entró rápidamente en el cuerpo de otro miembro encorvado del grupo Aswinder, vestido con una túnica negra, que se encontraba cerca. La mirada de William siguió el rastro. Rugido, Norbert bajó la cabeza, y su amenazante rugido de dragón indicó que había percibido la amenaza. Al mismo tiempo, aquel hombre encorvado, vestido de negro y originalmente insignificante, después de que la niebla negra entrara por la parte posterior de su cabeza, su cuerpo tembló apenas perceptiblemente y luego, lenta e inusualmente firme, enderezó su columna vertebral curvada, como una máquina oxidada durante años a la que de repente se le vierte aceite lubricante, moviéndose sin el menor rastro de rigidez.
Entonces, se giró, con la pesada capucha aún cubriéndole el rostro, pero William pudo sentir una mirada tranquila que atravesaba las sombras y se posaba sobre él. Así, la figura vestida de negro, con una voz casi idéntica a la del cuerpo anterior, profunda y firme, habló lentamente, su voz resonando claramente en la silenciosa cueva. Has llegado. Por favor, dejen de usar ese tópico tan manido. Final del capítulo.